en esta tarde queremos seguir honrando a Dios a través del consejo de la palabra. Hoy queremos, a través de su palabra, poder exponer un tema para que venga a edificar tu vida. Y mira, en medio de estas circunstancias de lo que hoy vivimos, para muchos han sido temporadas difíciles. Para muchos han tenido separaciones físicas a través de pérdidas. Para otros no han tenido la oportunidad de reunirse con su familia, de ver, abrazar a sus familiares, algunos que viven fuera de su casa, de su estado, de su ciudad. Y todo eso a veces produce en nosotros que podamos sentirnos desanimados, que podamos sentirnos tristes. Y permíteme hacerte una pregunta, tú que estás escuchando esta transmisión, quizás a través de redes sociales o a través de Radio Jerusalén. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú te has sentido alguna vez triste? ¿Te has sentido incomprendido? ¿Te has sentido decaído, desanimado? ¿Te has sentido prácticamente que nadie te comprende? Y quizás te puedas preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienen estas cosas? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las pérdidas? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué tantas cosas? Quizás vienes a preguntarte y quizás te has sentido sin esperanza. Y eso es algo de lo que hoy queremos hablar, que quiero exponer en esta tarde. ¿En algún momento te has sentido desanimado? Y principalmente, ¿cómo respondes ante esa situación? Si alguna vez ha venido el desánimo en tu vida, las ganas de ya no querer trabajar donde igual trabajas, las ganas de decir, es que no tiene sentido, voy a abandonar este proyecto, voy a abandonar aquella meta, aquel sueño, porque no veo el resultado, voy a abandonar mi caminar con Cristo, porque no veo el fruto que yo necesito. ¿Alguna vez ha venido eso a tu vida? Y te hacía la pregunta, ¿cómo respondes a esos? Algunas personas se quieren dar por vencido, quieren alejarse, culpan a las personas, se culpan a ellos mismos, otros culpan a Dios, porque vienen estos sentimientos, estas situaciones a querernos desanimar. Y lo peor, que podemos llegar a considerar que es culpa de Dios lo que estamos viviendo, lo que está pasando, cuando en la mayoría de casos son nuestras propias decisiones y acciones. Y mira, ¿qué es lo que puede causarnos desánimo? Hay algunos que se desaniman por las finanzas, porque no tienen el recurso, el ingreso que ellos quieren, que ellos necesitan. Muchos es desánimo las finanzas. Para otros son los problemas en el matrimonio, para otros los problemas de salud, y muy pocos y muy pocos y muy común, es el del trabajo. Las personas no les gusta el trabajo que tienen o no ganan lo suficiente. Para muchos es ese también un motivo de enojo, de desánimo. Y podríamos hacer una gran lista sobre por qué las personas se desaniman. Pero hoy en esta tarde te quiero leer un pasaje que está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 8. Para poder entender qué poder hacer en medio de esas circunstancias. Libro de Hechos capítulo 14 versículo 8. Y el título dentro de este pasaje en la Biblia lo marca como Pablo es apedreado en Listra. Y te voy a leer estos versículos que vienen. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua laucónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Versículo 13: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Versículo 16: en las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando del sustento y de la alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Versículo 20: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Mira, esta historia que te acabo de leer, que quizás es un poco larga, pero es una historia que nos permite entender lo que en ese tiempo los apóstoles vivían. Pablo junto con Bernabé entraron a la ciudad de Listra, a la ciudad donde al iniciar enseñando la palabra de Dios, vieron a un cojo que dice que de nacimiento nunca había caminado. Y Pablo, al ver en los ojos de él, en los ojos que nos describe la palabra, que es en la entrada, la lámpara de nuestro cuerpo, donde podemos tener la vista del alma, Pablo, al ver eso, notó que tenía fe. Y primera cosa que tenemos que entender: tenemos que caminar y vivir en fe. Al ver Pablo esa acción de ese hombre paralítico, Pablo solamente dio la palabra, dijo: levántate. A gran voz le dijo: tú que tienes fe, que estás ahí postrado, levántate y anda. Y dice que al instante ese cojo, ese hombre que no podía caminar desde hace años porque así había nacido, se levantó. Y fue tan maravilloso el milagro que las personas al ver dijeron: estos hombres son dioses, ven lo que acaban de pasar. Y empezaron a rendirse ante ellos, y vinieron los sacerdotes de esos dioses que ellos adoraban, y hasta ellos se confundieron y empezaron a alabarlos. Empezaron a hacer un gran alboroto, empezaron a ver cómo había sido tan maravilloso el milagro. Pero dice la Biblia que, dándose cuenta Pablo y Bernabé de lo que ellos pretendían, fue tanta su tristeza que dijeron: es en vano todo lo que hemos hablado. ¿Qué acaso no han entendido que nosotros venimos a hablarles del verdadero Dios? No el Dios de la fertilidad, no el Dios de Júpiter ni de Mercurio. Venimos a hablarles de un único Dios que es creador de todo. Pero verdaderamente no habían entendido absolutamente nada. Y al empezar a hablar de eso, se acercaron unos judíos y escucharon que predicaban acerca de Jesús. Y ellos creían que con haber acabado
físicamente con el cuerpo de Jesús, iban a acabar con el ministerio, y persuadieron a la gente, dijeron: no se dejen engañar por estos hechiceros, por estos falsos hombres. Ellos no representan ningún Dios, más bien vamos a asesinarlos porque ellos son malos. Y fueron apedreados, fueron echados fuera de la ciudad. Y yo te hago una pregunta. Obviamente, si iban a apedrearlo, no era con cualquier piedra, eran piedras para reventarle la cabeza, para quebrar sus huesos. Yo te hago una pregunta: ¿qué hicieron mal? Dice la palabra que estando orando, Pablo y Bernabé fueron movidos por el Espíritu Santo para iniciar el viaje misionero. Ellos no decidieron por sí mismos ir a predicar la palabra. El Espíritu los movió, el Espíritu los dirigió. Llegan y hacen una obra de sanidad. Les dicen: no adoren a dioses falsos, adoren al Dios verdadero. ¿Qué hicieron mal? No hicieron absolutamente nada mal. Ellos predicaron la palabra del Señor, y ¿cuál es la consecuencia? Es apedreado. Y no era apedreado solamente para lastimarlos, era apedreado para asesinarlos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Ellos eran obedientes, predicando el evangelio. ¿No crees que esto era para que el apóstol Pablo dijera: ¿por qué Dios no tuvo cuidado de mí? Yo estoy predicando su palabra, dejé mi antiguo estilo de vida por predicar su palabra. ¿Y cómo me pagan? Me apedrean, me denigran, me lastiman, me asesinan, me expulsan. Yo, decía Pablo, soy ciudadano romano, no tengo por qué vivir esclavitud como los judíos. Pero Pablo en ningún momento, si pusiste atención a la historia, dijo algo de ese tipo. Al contrario, él se levantó al día siguiente y siguió predicando. Y muchas veces nosotros, por menos de eso, renegamos de Dios. Muchísimas ocasiones, por menos que esto que el apóstol Pablo vivió, cuestionamos el plan de Dios. Somos muy rápidos para cuestionar lo que Dios quiere hacer. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me das? Señor, ¿por qué no me cuidas? Señor, ¿por qué a mí? Y constantemente cuestionamos los planes de Dios. Yo creo que si en ese tiempo hubiéramos vivido el cristianismo, creo que muy rápido quizás nos hubiéramos desanimado. Pero en este caso, el apóstol Pablo nos deja un ejemplo claro de convicción. Él se levantó y al día siguiente no esperó una semana para recuperarse, para sanar su cuerpo. Él se levantó y dijo: voy a seguir adelante, voy a predicar la palabra. Y me encanta cómo cierra la historia, porque les dice a sus discípulos: oye, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Con qué facilidad queremos hoy ganarnos la eternidad? ¿Con qué facilidad queremos acceder al reino de los cielos? Viene una pequeña prueba y queremos abandonar todo. Y Pablo les dice: hey, jóvenes, hombres, mujeres que quieren seguir el caminar con Cristo, es necesario que haya muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. Hoy en día el Señor no nos pide que dejemos nuestra vida atrás. Hoy en día el Señor quiere que seamos hombres que permanezcamos pegados a la vid verdadera, que a pesar de las tribulaciones sigamos adelante. Y yo te quiero hablar de 3 características por las cuales Pablo se levantó fortalecido y no deseó abandonar el caminar con Cristo ni cuestionar el plan de Dios. Número 1, la conversión de Pablo. La conversión de Pablo, que la podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 9, en el versículo 4 y 5. Es una historia muy conocida que la mayoría lo hemos escuchado. Dice el versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Prácticamente cuando se le presenta a Jesús, le dice: te estás lastimando al perseguirme, te estás hiriendo al perseguir a aquel que te está llamando en amor para que puedas servirle a él. Te cuenta la historia que iban en caballo en persecución de los cristianos, y vino un resplandor que lo tumbó del caballo. Jesús se le presenta y él nunca olvidó ese encuentro que tuvo con Jesús. Después de ahí, ese hombre que perseguía a cristianos fue transformado. Y para Pablo, eso fue algo que nunca pudo olvidar, la conversión de Pablo. Él nunca olvidó su conversión ni su encuentro con Jesús. Y déjame decirte, cuando estés desanimado, cuando alguna de las cosas que te estén afectando en tu vida, tus finanzas, tu familia, la salud, lo que venga a quitarte la tranquilidad, recuerda el encuentro que tuviste con Jesús por primera vez. Recuerda la primera vez que hablaron del evangelio. Recuerda la primera vez que lo aceptaste y que lo invitaste a vivir con él. Recuerda los momentos íntimos que has tenido con él en búsqueda, en oración, cuando ha contestado algo. Recuerda ese encuentro con Jesús. Eso te va a permitir que no te desanimes, ni que te alejes, ni que quieras abandonar todo. Sigue siempre pegado a Jesús, y es necesario que estemos siempre pegados. No importa lo que estemos pasando, alaba al Señor. No importa si hoy hay tristeza, si hoy no hay abundancia, no importa. Jesús no te salvó para que estés triste. Jesús te salvó para que alabes su nombre, para que lo glorifiques, y para que en medio de las circunstancias, en lugar de un reclamo o de un cuestionamiento, sea una alabanza de adoración. Cuando nosotros alabamos a Dios, el desánimo se va. Y eso grábatelo muy bien. Cuando tú y yo alabamos a Dios, el desánimo sale completamente, porque glorificas, tu espíritu se vivifica. Pasa lo que Pablo le escribía a Timoteo más adelante: aviva el fuego del Espíritu Santo en ti. Cuando nuestro espíritu no está vivificado, viene el desánimo. Pero cuando estamos en adoración, en alabanza, nuestro espíritu es fortalecido. La experiencia de salvación de Pablo fue la que le permitió no desanimarse. Pablo, al recordar ese encuentro con Jesús, dijo: yo no me puedo desanimar. A mí me ha llamado el Señor Jesús a este ministerio. A mí me ha llamado el Padre a trabajar para Él. Así que yo sigo, aunque vengan esas tribulaciones, esos problemas, esos golpes en la vida, esas tristezas, esas enfermedades. A ti te ha llamado Dios para su reino, no el hombre. Sigue adelante, alaba. Segunda cosa que no permitió que Pablo se desanimara: la convicción de Pablo. Y esta la encontramos en Filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses, vamos a buscarlo. Capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo no se desanimó porque conocía cuál era su propósito. Pablo no se desanimó absolutamente de nada, porque él tenía una convicción. Él sabía que había sido puesto para la defensa del evangelio. Dice el versículo 17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, no obstante, de todas maneras, sigo anunciando a Cristo. ¿Cuál es tu convicción? ¿Tu convicción es venir o buscar de Dios para la bendición? Para que solamente en momentos de necesidad, Señor, ayúdame. Para que solamente en momentos de crisis y de tristeza, Señor, susténtame. Para que solamente en momentos cuando necesitas un Salvador, busques a ese Salvador.
Pablo no se desanimó a pesar de que había sido apedreado, porque él tenía una convicción y decía: yo soy puesto para la defensa del evangelio. Yo soy puesto para servir al Señor Jesús. No me importa lo que pase, no importa las veces que me apedreen. Por eso este hombre decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me voy con Él. Pero mientras esté aquí, para mí el vivir va a ser Él. Esa es una convicción. Cuando tú tienes una convicción clara de lo que tienes que hacer, el desánimo no cabe en tu vida. No cabe la tristeza, no cabe la desilusión, no cabe que el otro hermano dijo alguna cosa que me ofendió, no cabe que quizás sientas que no te llaman al servicio en tu iglesia local. No cabe absolutamente nada, cabe solamente una convicción. El mismo Pablo en Filipenses 4 escribe uno de los versículos más conocidos en el cristianismo, Filipenses 4:13, y él escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tenía esa convicción. Y muchas veces tomamos este versículo para poder usarlo como un pretexto positivo de poder hacer algo que creemos que es imposible. Pero el contexto real de este versículo, si vamos al versículo 11, dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice: fíjate lo que te voy a decir, no lo digo ahorita porque tengo escasez, porque también he tenido abundancia. Dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Pablo dice: mira, mi convicción es más grande. No me importa que estoy preparado para el servicio en Dios si no tengo nada o tengo mucho, si tengo comida o no tengo comida, si tengo habitación o no tengo habitación. No me importa lo que esté viviendo, porque sabes, estoy completo, estoy saciado, aunque no tenga la abundancia, estoy para lograr todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, más allá de poderlo utilizar como algo para pedir, debe ser algo para nosotros dar. Señor, yo estoy capacitado para hablar de tu palabra, porque todo lo puedo en ti que tú me fortaleces. No importa que no tenga el conocimiento bíblico que otros tienen, no importa que no tenga la preparación secular que otros tienen, no importa si mi voz no es la más agradable, no importa lo que yo pueda hacer, Señor, en ti. Se trata de ti. Usa este cuerpo, usa esta persona, usa estas manos, estos pies, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece para salir a predicar el evangelio, para hablarle a mis familias, para poder lograr. Esto no se trata de lo que yo puedo lograr para mí mismo, se trata de la fortaleza que tú nos das para tu reino, Señor. Eso es lo importante. Y Pablo tenía esa convicción, tenía esa fuerza. Nosotros somos llamados por Dios, escogidos por Dios y salvados por Dios. A ti te llamó Dios, a ti te escogió Dios y a ti te ha salvado Dios. Y te vuelvo a repetir, no ha hecho nada de esas cosas para que tú te sientes a lamentar y a llorar, como cuando el profeta Samuel estaba llorando por la desilusión de Saúl. Viene el Señor y le dice: ya basta de llorar, Samuel, ya basta de quejarte por lo que no has logrado, ya basta de lamer tus heridas. Es momento que te levantes y unjas al nuevo rey. Y hay momentos en que nosotros estamos en nuestra habitación llorando por aquello que no alcanzamos y no nos damos cuenta que el Señor nos ha llamado. Va a haber tribulaciones, va a haber angustias. El mismo Jesús lo dijo: van a descender los vientos, las lluvias, los ríos, y van a golpear contra tu casa. Pero es necesario que ese llamado lo ejerzamos para Dios. Se nos ha dado una convicción de que nuestra vida debe representar la vida de Jesús. Es necesario que nosotros reflejemos en nuestra manera de vivir la vida de Jesús. Te hablé de la primera, que
que fue la conversión de Pablo. Te hablé de la segunda, que fue la convicción de Pablo. Te hablo de la tercera y última, la confianza que tenía Pablo. Pablo tenía una confianza asombrosa en Dios, digna de imitar. Vamos a lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, para que vean la confianza que este hombre tenía en Dios, la confianza que él había depositado. Versículo 35 del capítulo 8 de Romanos, y dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar? Déjame decirte que Jesús ha dicho que todo lo que Él ha guardado en su mano, ahí permanecerá y nadie lo arrebatará. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel nos amó. Por lo cual, escucha esto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que estés entendiendo esto. Pablo tenía una confianza tremenda. Decía: nada nos va a separar de Jesús. ¿Qué te aquejas? ¿Problemas financieros? ¿Problemas en la familia? ¿Qué te aqueja? ¿Problemas en qué? Realmente lo que nosotros debemos de tener es esa confianza que Pablo tenía, diciendo: nada nos va a separar, nada nos va a hacer que nos alejemos del Señor. Pablo tenía un sentido de confianza que no le importaba lo que pasara, Pablo se iba a levantar. Pablo tenía un sentido de confianza que no importara las veces que lo apedrearan, mientras no muriera, él se iba a levantar. Pablo no le importaba las veces que tenía que ser encarcelado, azotado, denigrado, él se iba a levantar porque tenía una confianza en el Señor. Y con esto quiero cerrar. ¿Qué haces tú en medio de los desánimos? ¿Qué haces tú cuando te desanimas? ¿Te quejas? ¿Lloras? ¿Reclamas? ¿Quieres abandonar el camino del Señor? ¿Cuestionas los planes de Dios? ¿Cuestionas lo que pasa a tu alrededor? ¿Qué es lo que haces? Tenemos el mismo derecho que tenía el apóstol Pablo de levantarnos. Tenemos la misma confianza, la misma convicción, porque recuerda que el Espíritu Santo es el mismo ser que nos convence a ti y a mí. No hemos sido salvos para que estemos tristes y desanimados. Tenemos que levantarnos, recordar cómo Pablo se levantó a través de todo lo que vivió. Yo te invito a ti en esta tarde, que oremos, que demos gracias a Dios. Y si estás pasando momentos de tristeza, de angustia, de dolor, de desesperación, de pérdida, de escasez, ten confianza en Dios, del amor de Él. Nada te va a alejar del amor de Él, nada te va a quitar del lugar alto donde Él te ha puesto. Solamente tú mismo te puedes alejar del Señor. Hoy decide en esta tarde vivir para Él. Hoy decide en esta tarde entregarte para Él. Hoy decide en este momento vivir para Él. Vive su evangelio, vive su palabra, vive sus enseñanzas, vive directamente para Él en todo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, mi Dios, yo le doy gracias por permitirnos hablar su palabra. Gracias por la oportunidad de exponerla. Gracias porque a través de ella podemos entender que usted nos ama, que usted nos fortalece, que usted, Señor, desea que nos entreguemos completamente. Perdónenos si nos hemos desanimado, si hemos blasfemado su nombre, si nos hemos quedado tirados. Pero hoy le pedimos que usted nos sustente, nos levante,
nos fortalezca en nuestra familia. Cuide de nuestras finanzas, de nuestros hogares, de cada proyecto que ponemos en sus manos. Ayúdenos a no, Señor, claudicar en esta carrera que Pablo llamaba la carrera de la fe. Ayúdenos a seguir adelante. Bendiga a aquellos que han escuchado esta transmisión y que pueda ser de bendición, que tomen el consejo de la palabra y que la lleven por obra. Hoy yo le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis amigos y mis hermanos, si llegaste hasta este momento en la transmisión, te damos las gracias. Te pedimos que nos ayudes a compartir este video, que nos ayudes a compartir esta transmisión para que llegue a aquellas personas que lo necesitan. Y recuerda 3 cosas importantes. Nunca olvides tu encuentro con Jesús, tu conversión. Nunca olvides la convicción. El Señor te ha llamado con un plan y un propósito, y nunca pierdas la confianza en Dios. Recuerda siempre esas cosas cuando sientas que el desánimo viene a golpear a tu vida, y créeme que serás más que un vencedor. Dios te bendiga.